Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DF TV. La Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar sobre la reforma tributaria y pasa la primera valla en el Senado. Para ahondar en el tema estamos junto a Sergio Endres, abogado tributario del estudio Aguayo, Ecklefield y Martínez. Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, Sofía. ¿Cuál sería el diagnóstico en general de estos cambios acordados en el Senado? Bueno, en general la reforma tenía 4 aspectos fundamentales, digamos. El impuesto a la sociedad, el impuesto a las empresas, modificaciones a la elusión en varios aspectos, atribuciones de impuestos internos y temas sobre bienes raíces, IVA y otros. Para dejar el tema de las empresas, digamos, al final, que es un poco más lato, yo te diría, el gobierno en realidad en el acuerdo, en el protocolo, parece abandonar la modificación del 14 bis, que en realidad más bien se amplía, digamos, y se amplía, digamos, la posibilidad de ventas mayores, se amplía la posibilidad de inversiones en otros instrumentos. O sea, el sistema 14 bis, que era un sistema para postergar la tributación, parece, si uno ve el protocolo, que en realidad es en algunos aspectos generales, sobrevive e incluso goza de buena salud. Así que esa modificación que inicialmente el gobierno había planteado, eliminar el 14 bis, pareciera, digamos, que no va a perseverar, sino que al contrario se va a fortalecer eso como instrumento, digamos, de tributación para las pequeñas y no tan pequeñas empresas. Segundo, en materia de bienes raíces. El proyecto planteaba, por un lado, la eliminación de ciertos beneficios en la construcción de viviendas y, adicionalmente, también cierta tributación a la venta de bienes raíces en forma general. Eso es lo que se conoce como el impuesto a las ganancias de capital. Es decir, si tú tenías una propiedad en 100 millones y la vendías en 120 millones, en principio ibas a tributar por eso. No, claro, y eso generaba bastante ruido, cómo iba a impactar también en la Exactamente. Las ganancias de capital en ventas de bienes raíces, que estaba muy limitado y prácticamente se eliminaba en el proyecto, hoy día, de nuevo, digamos, vuelve prácticamente en forma muy amplia. O sea, es posible hacer ganancias de capital en la venta de bienes raíces sin tributación. Perfecto. Las 3 o 4 frases que hay en el protocolo sobre eso dan amplitud, dan mayores posibilidades y otorgan una serie de beneficios a quien tiene un bien raíz y quiere venderlo. Así que eso se modificó radicalmente. Y el tercer aspecto que se modificó también radicalmente antes de entrar a la tributación de las empresas es el tema de la elusión. Sí, ese ha sido un tema bastante debatido. Exactamente. En el tema de la elusión, la verdad es que la norma que se había planteado antielusiva general estaba técnicamente estaba mal redactada, era una norma que era muy distante, digamos, de lo que era la cultura jurídica y era muy compleja, digamos, de administrar tanto para impuestos internos probablemente y también para los particulares. Y eso, lo que se plantea en el protocolo son ciertos criterios de vamos a modificar esta norma en base a ciertos criterios. ¿Y qué criterios son esos? Primero, la buena fe del contribuyente. O sea, el proyecto anterior estaba hecho sobre la desconfianza hacia el contribuyente, el nuevo proyecto confía en el contribuyente y en principio, digamos, lo protege mejor. Y por otro lado, el otro principio es impuestos internos, el que tiene que probar la mala fe. Eso tampoco en el proyecto original estaba claro, digamos, y por lo tanto ahora se establece claramente que la prueba le corresponde a impuestos internos. Y el tercer resguardo para esta norma antielusiva general es que impuestos internos tienen que ir al tribunal tributario para que un tercero independiente, que es hoy día el tribunal tributario, decida si se da la figura de elusión. Entonces, con esas ideas generales, la verdad es que la cláusula antielusión general, como ha sido redactada, es totalmente distinta, digamos. Claro. Entonces, ahora, evidentemente que aquí viene un trabajo de detalle, que ver la letra chica. Claro, la letra chica que puede ser muy relevante, en el cual se pueden cometer errores tanto como aciertos y por lo tanto hay que todavía esperar a ver cómo los equipos de redactores y de técnicos, que no se conocen en verdad cuál es el equipo que va a trabajar en concreto, aquí texto arriba, digamos, y cómo ese realmente refleja realmente mejor la realidad chilena desde el punto de vista jurídico. Finalmente, entonces, para resumir un poco, en 14 bis que se eliminaba, no se va a eliminar, al revés, digamos, se va a fortalecer. En bienes raíces, que se iba a eliminar las ganancias de capital y se iban a eliminar ciertos beneficios de IVA, prácticamente no se eliminan nada y en ganancia de capital uno puede hacer ganancia de capital prácticamente sin restricciones, digamos, y con muy pequeñas cortapisas. Y ahora también lo del servicio de impuestos internos que también generaba bastante ruido. En materia de antielusiva tampoco, digamos, o sea, también se operó totalmente el sistema y ahí sí solamente están los principios, pero los principios claramente que se están adoptando según el protocolo son muy distintos de los que inspiraban al parecer la norma original, digamos, que era bastante más agresiva
regresiva, bastante menos conectada con la realidad jurídica chilena y técnicamente muy, muy difícil de implementar. Así que en ese sentido yo creo que sobre todo en este tema de la antielusión es donde más se avanzó desde el punto de vista técnico. Los otros temas, 14 bis y bienes raíces, son más bien, más que decisiones técnicas, decisiones que tienen que ver probablemente con el compromiso político que se tuvo que adoptar para llevar adelante la reforma. Y el tercer tema que tiene que ver con ese compromiso político se relaciona con la renta presunta. No, claro. El proyecto original planteaba la eliminación o la limitación muy, muy importante de la renta presunta, tampoco en las indicaciones, en el protocolo, digamos, eso sigue, sino que al revés, la renta presunta goza de buena salud, se mantiene prácticamente incólume y la verdad es que en eso también, de nuevo, el gobierno prácticamente lo saca totalmente del proyecto. Entonces, estos tres puntos que eran los que generaban más ruido. Claro, que en algún momento el ministro señaló, digamos, que se mantenían, no se mantuvieron. Ahora, finalmente, ¿qué pasa con la tributación de las empresas? Primero que nada, en la tributación de las empresas hay tres cosas, digamos, que son una antigua y dos cosas nuevas. La primera es la renta atribuida. Ese era un tema que generaba bastante preocupación, ¿cierto?, entre los expertos de la renta atribuida, porque en el fondo decían que incluso era inconstitucional. Claro, bueno, efectivamente la renta atribuida produjo bastante diversidad de pareceres respecto de su constitucionalidad y respecto de la posibilidad práctica de llevarla adelante. Y eso, básicamente la renta atribuida consistía en que si la sociedad producía 100 pesos, esa renta se asignaba, o se atribuía, o se reconocía por los propietarios, aunque los 100 pesos se mantuvieran en la sociedad. Perfecto. En todo caso. Ahora, ese sistema se mantiene en el proyecto, no obstante el protocolo, ahora se mantiene sí con algunas particularidades. La primera es optativo. Claro, o sea, voluntaria. Ya la empresa no está obligada, digamos, a usar la renta atribuida, sino que puede hacerlo o puede usar otro sistema que vamos a hablar en un momento. Segundo, el sistema de renta atribuida, además, antes yo tenía un 25% de tributación en la empresa y después tributaba un 10% más como una retención. La retención del 10% sobre las utilidades de la empresa se elimina totalmente. Eso también fue un tema, digamos, que se discutió muchísimo y al final tampoco prospera. Entonces la renta atribuida permanece, pero como un sistema opcional y con las mismas tasas y con el mismo diseño original, es decir, primera categoría y un crédito contra el impuesto personal de los propietarios, distribución del 100% por la vía ficticia y en definitiva, digamos, subsiste totalmente ese sistema. Ahora, al lado de este sistema se creó algo nuevo. El protocolo, digamos, dice que vamos a establecer un sistema que el protocolo denomina parcialmente integrado. ¿En qué consiste este? Es un sistema en que yo aplico el impuesto a la empresa y ese impuesto a la empresa parcialmente se reconoce como crédito a nivel del propietario. O sea, el impuesto a la empresa que se propone es un 27% y de ese 27% yo no voy a poder aprovechar todo el crédito cuando me lleve ese dinero para la casa. Por eso que no está totalmente integrado. No son por ejemplo, si tengo 100, no son 27 pesos los que puedo aprovechar después de mi impuesto personal, sino que es el 65% de 17 pesos. De 27 pesos, que son 17,5 pesos. Entonces, es parcialmente integrado. ¿Por qué? Porque del impuesto del propietario se puede deducir una parte del impuesto a la empresa, no todo. O sea, ¿cuál de estos sistemas entonces le convendría a la pequeña y la mediana empresa? O sea, va a depender un poco de la tributación del propietario final, digamos. En la renta atribuida, digamos, si yo me llevo todo el dinero para la casa y tengo un global complementario del 10%, quiere decir que la empresa que el fisco me va a devolver dinero, porque pagué 25, después me lo llevo a global, tengo un 10, me devuelven 15. Claro. Ahora, aprovecho totalmente el crédito de la renta atribuida, pero de inmediato. En el caso de la renta parcialmente integrada, el segundo sistema, el crédito integrado, yo pagué 27, pero mi crédito es solamente el 65% de esos 27, un 18. Perfecto. Si yo tengo tasas globales sobre 18, quiere decir que voy a tener que pagar plata. Si tengo tasas bajo el 17,5, bajo el 18, el fisco me va a devolver. Entonces, desde el punto de vista de cuál es lo que más me conviene, va a depender de la tasa del impuesto final en que yo esté. Si estoy en una tasa del 20 o más, me conviene probablemente usar el sistema de atribuida. Depende de las utilidades de la exactamente, empresa. Depende de las utilidades de la empresa y qué tasa tengo yo en mi global complementario. Pues yo puedo ir de la exención hasta el 35%.
Para tasas muy altas, hasta el 25 me conviene renta distribuida. Sobre el 25 hay que ver. Conviene el parcialmente integrado. No es tan claro, digamos. El parcialmente integrado conviene, digamos, en situaciones bastante específicas, digamos, pero básicamente una tasa hasta el 20 todavía sigue conveniendo el parcialmente integrado. Ahora, estos son los dos sistemas. La verdad es que para decidir realmente qué sistema... por cuál sistema va a optar, vas a tener que hacer hartas matemáticas, digamos. Va a ser un sistema probablemente que tenga algunas complejidades, digamos, porque quizás no sea de elección libre estar en un sistema y en otro. No, normalmente lo que ha establecido la ley es que tú te mantienes en algún sistema de tributación durante 3 o 5 años. No es que yo llegue y me cambie el mes siguiente. Exactamente. Y en realidad va a haber 3 sistemas, porque junto a la renta atribuida va a estar el parcialmente integrado, va a estar el artículo 14 en alguna de sus formulaciones. 14T, no sé qué, de lo que quede, digamos, del 14. Porque respecto del 14 se dice que va a tener primero una posibilidad de acceso de contribuyente, digamos, con unas ventas realmente estratosféricas, mucho más que de una pequeña empresa. No, claro. Y también se dice, en alguna parte, que los 14 bis tributarían, digamos, estarían exentos de primera categoría en el protocolo. Hay ahí algunas frases que no son muy coherentes con lo que venía siendo lo que se iba a decir, lo que se había dicho que iba a ser el 14 bis, se iba a eliminar. No, claro, por eso, como decías tú, hay que ir revisando. Entonces, claro, paso a paso. Hay 3 cosas que uno debiera considerar: renta distribuida, el sistema parcialmente integrado o el sistema de 14 bis en la medida que uno califique para cada uno de esos tres sistemas. Ahora, no está claro cuánto tengo que estar en cada sistema, no está claro cómo me cambio entre sistemas. No. Entonces, hay varias cosas que todavía están en la nebulosa y por lo tanto se va a requerir ahí bastante labor de detalle, porque evidentemente una redacción que sea muy restrictiva respecto del cambio significa que en definitiva las opciones son muy relativas. Ahora, hay un tema adicional en el caso de la tributación de las empresas, que era lo siguiente: hubo una discusión importante sobre la derogación del fondo de utilidades que se mantiene tal cual está en el proyecto. Sí, se deroga el fondo. Se deroga. Pero en la negociación se aceptó, por lo que veo en el protocolo, digamos, por parte de Hacienda, que hubiera una deducción de impuestos cuando tú mantienes las utilidades en la empresa. ¿Ah? Básicamente el monto que está señalado en la ley es de 100 millones de pesos. Si tú mantienes en la empresa una utilidad de 100 millones de pesos y no la retiras y no la distribuyes, entonces esa utilidad puede darte un beneficio de menor impuesto. Que sería algo similar o tiene alguna... Es como una postergación de tributación. Claro, en definitiva le están diciendo, mire, la regla tiene 2 limitaciones. Uno, 100 millones como máximo, 4.000 UF, claro, o 20% de las utilidades. Entonces eso quiere decir que si tú ganas 100 millones de utilidad en la empresa, el 20% y deja esos 100 millones en la empresa, resulta que tu tributación, en definitiva, digamos, es menor que el 25 o el 27, según los casos. Exacto. ¿Por qué? Porque en definitiva te dicen, mire, usted ganó 100 millones, pero estos 100 millones no los retiró. Ok, entonces usted va a optar porque el 20% de esos 100 millones, 20 millones, no van a pagar impuestos de categoría. Entonces eso quiere decir, en definitiva, que tu categoría se va a aplicar solamente sobre los 80 y no sobre los 100 que ganaste. Exacto. ¿Por qué? Porque los mantuviste dentro de la empresa. Se mantuvo dentro de la empresa. Entonces, esto es, en definitiva, una postergación de la tributación en el impuesto de primera categoría para ese monto, el 20% de las utilidades, con tope de 100 millones, que tú mantengas en la empresa y no te lleves para la casa, que el propietario no se lleve. Esa es una forma de diferimiento que es similar, de alguna manera, al fondo de utilidades tributarias que existía antes, pero restringido al 20% de las utilidades. Exacto. Con tope de 100 millones. O sea, básicamente está pensado en las medianas y pequeñas empresas. O sea, empresas que generan de utilidades de 400 millones hacia abajo de utilidades. Exacto. Van a maximizar esto porque van a aprovechar el 20%, 100 millones, o sea, le conviene a la pequeña sin tributación. O sea, por cada 100 millones que dejen en la empresa, no van a tributar 25 o 27 según el sistema que se utilice. En el sistema, y entonces este monto aumenta incluso en el sistema parcialmente integrado. En el sistema parcialmente integrado la tasa es mayor, pero te dan la posibilidad de que el 50% de tu utilidad, siempre con tope de 100 millones, califique para no tributar, todavía en primera categoría. Entonces ahí hay un diferimiento, una postergación similar a la operación que tenía el fondo de utilidades, que tú tributabas, digamos, pero la tributación final todavía no llegaba. Aquí, fíjate, incluso la primera categoría no va a llegar, no se va a aplicar ese monto. No, claro. Entonces, en ese sentido, se logró este monto, digamos, que no se retira, va a entonces funcionar como una especie de incentivo a que las empresas mantengan ese dinero en la empresa y tengan una rebaja de primera categoría mientras
tienen ese dinero en la empresa y después, bueno, sí tributa, al final cuando se va, sí va a tributar en los propietarios. Pero en principio, si lo mantienen en la empresa, sí van a tributar. Yo te diría que esta última figura es la más original, es la que está más en el tono de lo que pedían también de los lo que empresarios, pedía justamente la oposición y los empresarios, digamos, que era un incentivo a las utilidades que se quedan dentro de la empresa. Entonces, existe ese incentivo, tiene un tope, digamos, de un 20 o un 50% de las utilidades, tope 100 millones numérico, pero básicamente está pensando en pequeñas y medianas empresas. Claro, que eran los que pedían más claridad sobre cómo los va a afectar finalmente el retiro de la eliminación del FUT. Eso es. Entonces, la letra chica es la que va a decidir, en definitiva, muchas situaciones prácticas. Claro, como a cuál conviene optar, por ejemplo, de este sistema. Y ahí hay un peligro porque, como yo te comentaba anteriormente, no sabemos cuál es el equipo que está sentado en la mesa, digamos, en la regulación técnica, en el detalle, y ese detalle técnico no va a pasar con esta revisión que el Senado tuvo bien a hacer de la reforma, que le dio 90 sesiones y que estuvo presidida por una serie de expertos que realmente beneficiaron justamente de distintos puntos de vista la reforma. Sergio, tú me decías que por el momento es muy difícil calcular cuál sería la tasa final de retiro de utilidades. Así es, porque no sabemos, claro, porque no sabemos exactamente cómo las utilidades van a ir a global. Hay una mención respecto de del sistema de tributación parcialmente integrada que dice que los dineros, digamos, van a ir con menos crédito que la primera categoría. O sea, tú pagaste 27, cuando te llegue ese dinero no vas a tener 27 de crédito, sino que la mitad, en realidad un 65%. Entonces, bueno, y eso va a depender de tu tasa, digamos, cuál sea el efecto. Pero, por ejemplo, a nivel de la tributación del sistema atribuido, no está claro cómo va a funcionar el crédito respecto de la parte que se queda dentro de la empresa, sin tributación. Ahí uno no debiera tener crédito, por ejemplo, porque hay de estos, yo te decía, de estos 400 millones, hay 100 millones que no van a tributar. No, claro. Bueno, y eso es cómo se van a ir después para global. Entonces ahí hay que aclarar primero todo eso. Exactamente, o sea, todavía hay entonces que hacer algunos números y como te digo, la letra chica aquí es muy relevante. Ahora, en la letra chica también vale destacar que en materia de impuestos internos se crea una subdirección de asistencia al contribuyente. En realidad ahí ese es un paso tibio para lo que es la asistencia a los contribuyentes en un área que es justamente de la defensa de las garantías de los contribuyentes que no tienen los medios para procurarse, digamos, una asesoría de primer nivel. Ahí en realidad lo que hace falta más bien es un defensor tributario independiente de impuestos internos, de luego, y que pueda, digamos, proteger a ese sector que no tiene acceso por estas labores. A poder pagar un auditor. Claro, porque estos temas son tremendamente técnicos, muy complejos, digamos, y no tiene entonces el acceso para poder defender adecuadamente sus garantías y sus derechos frente al contribuyente. Hay un primer paso, se crea una subdirección, pero va a ser dentro de impuestos internos, digamos. Vamos a ver qué figura. Y lo otro que es interesante también, que no estuvo en la discusión, que es que las circulares y las interpretaciones de impuestos internos van a ser objeto de alguna discusión, de consulta, dice el protocolo. La verdad es que las interpretaciones de impuestos internos requieren muchísima más regulación. Hoy día uno puede pedir una interpretación de impuestos internos, no sabe cuánto se demora, no sabe quién lo ve, no sabe cuánto va a salir. No hay ningún estatuto que fije claramente cómo tú puedes pedir una interpretación y tú puedes tener ciertos derechos que te da esa interpretación y sin embargo la regulación de esa interpretación que emite impuestos internos es muy exigua. Entonces aquí hay un primer atisbo en el protocolo de que se trata de que las circulares que salgan con una mayor discusión técnica, digamos, que hasta ahora no se ha dado porque impuestos internos se reúne con 2 o 3 iluminados o con nadie y saca las circulares y punto. Y entonces esto de alguna manera el protocolo parece considerar el consenso de esto del gobierno y los políticos, que es importante tener una mayor discusión técnica en los temas tributarios, incluso a nivel administrativo, cuando impuestos internos dicta una circular. Eso es algo novedoso, que es una necesidad hace muchos años, pero que hasta ahora nadie en el ámbito político, digamos, lo había tomado. Exacto. Sergio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando las principales indicaciones ingresadas al proyecto de reforma tributaria. Encantado, Sofía. Nos vemos. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.